Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe a leer una porción de las Escrituras, Evangelio de Marcos, hermanos, San Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Vamos a leer juntos, espero, desde el versículo 23 hasta el versículo 28. Amén. Desde el 23 al 28, en el nombre del Señor. Dice: aconteció que al pasar Jesús por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aún del día de reposo. Amén al Señor. Creo haber dicho en alguna sesión anterior que cuando la Escritura dice en el Salmo 127, versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño, dice. Está haciendo una presentación, está tomando una radiografía, no solo al trabajo físico, no solo a la cosa física, sino que tiene que ver con una carga del alma. Uno puede estar físicamente cansado, amigos y hermanos, pero estar en paz, estar en reposo. El problema del hombre, de Adán y Eva, cuando pecan en el capítulo 3 de Génesis, en el huerto allí, cuando pecan, el problema es que ellos, dice la Escritura, fueron desnudados. Una vez que cometen la desobediencia, toman de la fruta que se le había dicho que no tomaran, dice que ellos se observan y ven que están desnudos. No obstante que nunca antes se habían puesto ningún tipo de ropas. Pero ahora se ven desnudos, porque ahora, a causa del pecado, la gracia de Dios ha caído de ellos. Ya no cuentan con la bendición, ya no cuentan con la paz que el Señor provoca en las vidas. Ya no cuentan con la quietud del espíritu y con esa paz del alma que todo hombre necesita. Más bien están huyendo a través de los árboles, están arrancando porque sienten que viene el Señor, sienten la presencia del Señor y ellos tratan de esconderse. Se afanan porque como se saben desnudos, entonces corren, buscan árboles, se encuentran con la higuera y toman hojas de la higuera, con lo ásperas, con lo duras que son. Y con eso trabajan, se esfuerzan para cubrirse. Y dice que con esas hojas ellos se preparan delantales para cubrir su desnudez. Quienes conozcan la hoja de una higuera se darán cuenta de que eso no es mucho lo que dura.
Basta un movimiento, basta un pequeño tirón, basta un pasarle a llevar para que eso se rompa, se deteriore, y de nuevo hay que volver a hacer delantales, y de nuevo hay que volver a tomar hojas, y de nuevo hay que preparar algo para que cubra la desnudez. Ese esfuerzo constante, ese trabajo constante para cubrir más que el cuerpo físico, para cubrir un alma, una mente que se sabe en pecado, lejos de Dios. Eso es lo que provoca el cansancio. ¿Sabe lo que hace Dios en su gran misericordia? Si usted me acompaña a Éxodo capítulo 20, Éxodo, segundo libro en la Biblia, en el capítulo 20, por favor, mire a partir del versículo número 8. El Señor le ha entregado los mandamientos por Moisés al pueblo, al pueblo de Israel. Y le dice en el verso 8, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Esto es, no se te vaya a olvidar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y por qué tenía que acordarse? Porque si no conseguía un día de reposo, toda su vida seguiría siendo un desastre. Verso número 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verso 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque, mire la referencia, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El Señor establece la ley para su pueblo. La ley era una guía, era una forma de vida, era una indicación de las cosas que su pueblo debía hacer para agradarle, para honrar su nombre, y cuáles debía dejar de hacer a fin de no afectar la comunión con Dios, no volver a desobedecer como se hizo en el huerto del Edén. Pero en esta ley que el Señor le entrega, una cápita importante es cuando le dice, acuérdate del día de reposo. ¿Y por qué? Porque este es un tiempo que debes santificar. Jehová Dios en el principio lo hizo así, dice. Si Él tiene un modelo, si Él nos entregó una línea a seguir, ¿qué es lo único que le convendría al hombre que tiene inteligencia, al hombre que tiene sabiduría? Si Dios lo hizo de una manera, si Él instruye de una manera, ¿qué es lo único sabio sino oír la voz del Señor? Dicho en palabras nuestras, el Señor le dice aquí a Israel, háganlo a la manera de como Dios lo hizo. Si usted me acompaña a Deuteronomio, en el capítulo 5, usted recordará que Deuteronomio es un resumen que hace Moisés antes de morir, un resumen del trayecto de los 40 años del desierto, ¿no? Entonces, en el capítulo 5 está repasando los 10 mandamientos. Y aquí le va a decir, a partir del versículo 12 y al 15, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Hago el comentario inmediatamente. No dices un reposo que tú tienes que tomar por causa tuya. No, es un reposo a Jehová tu Dios. Debe ser una ofrenda. Debe ser un tiempo para apartarse, debe ser un tiempo para estar delante del Señor. Dice, ninguna obra
harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Para qué? Dice, descanse tu siervo y tu sierva como tú. Verso 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es interesante cómo lo plantea aquí el Señor a través de Moisés. Le dice respecto del reposo, no te olvides que tú fuiste siervo, fuiste esclavo en Egipto. Y el esclavo no define su jornada de trabajo. El esclavo no dice el trabajo que le gusta y cuál no. El esclavo no reclama un jornal. El esclavo no tiene días de reposo, no tiene días de vacaciones. El esclavo no es alguien que puede sentarse a conversar con su señor para decirle yo tengo estas exigencias. El esclavo está ahí solo para servir, 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 obedecer, obedecer y obedecer. ¿Qué le dice el Señor? Hablándole del día de reposo, hablándole del descanso que necesita, le dice, no te olvides que tú fuiste esclavo allá, que allá no tuviste reposo, que allá no hubo descanso, que allá no hubo tiempo para estar en la paz de Dios. Pero Jehová tu Dios te sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces ahora tu vida tiene que cambiar, tu vida tiene que tener otro sentido. Es interesante porque el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 va a decir, no olviden que todo aquel que hace pecado es esclavo, igual que Israel en Egipto. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero también agrega el Señor allí, va a decir, pero conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y cuando el Hijo de Dios os haya libertado, entonces seréis verdaderamente libres. Cuando el hombre es libre, entonces viene el reposo, viene el descanso. Porque claramente ya no está bajo yugo de servidumbre. Ya no está haciendo las órdenes, las instrucciones de otro, sino que su vida toma un sentido, su vida toma un norte. Ya puede empezar a pensar, ya puede empezar a decidir, ya puede avanzar en aquello que Dios le ha entregado como administración. ¿Cuál es la solución para todo esto? Leímos hace minutos atrás en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, que cuando viene Jesucristo, el Señor, a la tierra, permanentemente en contra de su trabajo estaban fariseos, ¿no? Escribas, algunos saduceos también, ¿no? Afectando su trabajo, tratando de encontrarle algo que no hiciera correctamente, según ellos, para poder acusarle. Jesucristo fue visto por los religiosos como un muy alto enemigo que había que destruir. De hecho, ellos creyeron que mandándole a la cruz se quitaban a un enemigo. No entendieron ellos, no estuvieron bajo la acción del Espíritu Santo que les revelara que llevando a Jesús a la cruz y luego sepultándole, lo único que hacían era transformar a un hombre semejante a nosotros, aunque él sin pecado, pero era transformar a ese hombre semejante, similar a nosotros, en una manifestación del poder de Dios y un hijo resucitado de entre los muertos y sentado a la diestra de Dios el Padre para gobernar. Ellos no lo pudieron entender. Por gracia de Dios, nosotros contamos con la palabra del Señor y tanto nos ayuda esto. Entonces, mientras el Señor estaba predicando, dice que un día de reposo, un día sábado, lo que leíamos en el capítulo 20 de Éxodo, te vas a acordar del día de reposo, no harás ninguna obra, había dicho el Señor en ese día. Muy bien.
El Señor Jesucristo va con los discípulos, va atravesando un sembrado. Los discípulos tuvieron hambre, tomaron del trigo, tiraron, sacaron los granos, los limpiaron, se los llevaron a la boca. Ese acto, ese hecho, provocó en los fariseos la oportunidad de ir a enfrentarse al Señor y decirle: mira lo que están haciendo tus discípulos, esto no está bien, esto está prohibido en la ley. Y el Señor Jesucristo declara algunas cosas que quisiéramos examinar brevemente y que esperamos que ayude a algunos que por estos días estarán cargados y trabajados, algunos que por estos días estarán luchando para conseguir un poco de paz en sus vidas. Estamos en Marcos capítulo 2. A partir del verso 23, que ya leímos al comienzo, dice que sus discípulos mientras andaban por los sembrados, comenzaron a arrancar espigas. Inmediatamente los fariseos le dijeron al Señor: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y el Señor Jesucristo, para responderles, cita un escrito de la palabra del Señor, de la profecía de Dios. Cuando en tiempos de David, en tiempos del rey David, cuando él iba huyendo de hombres que le buscaban para matarle, no obstante que él ya estaba ungido de Dios. Sin embargo, con sus hombres, con un pequeño ejército de los aproximadamente 400 valientes de David, se le llamó, iban huyendo, no tenían ocasión de ir a la ciudad, no tenían ocasión de preparar nada, andaban por las montañas, literalmente huyendo, dormían en las cuevas de las rocas, en las montañas. Dice que lo que hacen ellos cuando tuvieron mucha hambre fue visitar la casa de Abiatar, un sacerdote de Dios. Y se encontraron con él allí en la casa de Dios. Y como tenían hambre, entonces le dijeron la cita correcta es que David habló con Abiatar para decirle que estaban con hambre, que necesitaban, si contaba con algún pan, si contaba con alguna comida. Y este sacerdote dice que claro, él no tiene, pero él dice: mira, no, lo único que tengo son los panes de la proposición. Eran 12 panes que, como algunos seguramente recuerdan, estaban permanentemente allí en el lugar santo por mandamiento de Dios, como promesa de sustento de Dios para su pueblo, y debían ser cambiados una vez por semana. Y los panes que se sacaban debían ser consumidos solamente por los sacerdotes. Sin embargo, David le dice a Abiatar, el sacerdote: dámelos a mí. Y recibe de mano del sacerdote estos panes, y los come él y los comen aquellos que le acompañaban. Claramente lo que hizo David en aquella ocasión iba en contra del mandamiento, iba en contra de la norma, porque el mandamiento decía que solo los sacerdotes. Sin embargo, había un hombre ungido por Dios. David ya estaba ungido como rey. No había tomado el control del gobierno, pero ya estaba ungido. Había un hombre del cual Dios había dicho: este es al agrado de mi corazón. Y había un hombre que, teniendo estas condiciones, tenía hambre y necesitaba ser alimentado. Entonces, ¿qué hace David? Pide estos panes de la proposición, que era todo lo que había, lo comparten, lo comen, toman fuerza y siguen adelante con la tarea en la que estaban. Y nadie les acusó de pecado, y Dios no les castigó por las razones que acabamos de nombrar.
Pues bien, el Señor Jesucristo le dice, quiero decirles dos cosas a ustedes. En este día, dice, quiero decirles dos cosas. La primera, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. No es que una vez que estaba establecido el día de reposo, el Señor haya creado al hombre. Es al revés. El Señor crea primero al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Cuando el hombre peca, allí se hace necesario que venga un día de reposo. ¿Y por qué es necesario un día? Porque antes vivió en la paz, en la comunión de Dios. Porque antes, aunque trabajaba toda su vida, estaba en el reposo, en el descanso de Dios. Entonces el Señor dice a los fariseos, dos cosas tengo que decirles. Primero, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Pero lo segundo, que es lo más importante, le dice en el verso 28, por tanto, dice, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Haciendo un paralelo con la experiencia de David que el mismo Señor citaba. Si Dios no castigó a David porque pasó por sobre un mandamiento, en el caso de los panes de la proposición, porque David era un ungido suyo, porque David era un hombre al agrado de su corazón, porque David era un hombre que estaba destinado por Dios para gobernar su pueblo. Entonces el Señor Jesucristo dice, pues bien, el Hijo del Hombre, quiero que sepan que es Señor de todas las cosas, pero también del día de reposo. Porque, de nuevo, si David era un ungido de Dios, más ungido era él, de quien el Padre dijo allí a la orilla del Jordán, Mateo capítulo 3, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Si de David el Señor había dicho que era un hombre al agrado de su corazón, de su Hijo había dicho que todo su agrado, todo su placer, toda su complacencia reposaba en él, descansaba en él. Él sí le agradaba absolutamente en todo, porque además era su Hijo. Si David tenía que seguir adelante porque estaba destinado a gobernar un pueblo, imagínese el caso de Jesucristo el Señor, a quien Dios el Padre le va a levantar de entre los muertos para que gobierne en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Aleluya! Bendito es el Señor. Jesucristo le dice, quiero que sepan que el Hijo del Hombre es Señor también del día de reposo. ¿Y eso qué significa? Que si uno viene a Cristo el Señor, si uno está en Cristo el Señor, la vida, el quehacer, el trabajo, el cansancio, el agotamiento, absolutamente va a pasar, va a ser dominado. Si me acompaña, termino allí en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Mire lo que dice el verso 17, por favor. Verso 17. De modo que dice, si alguno está en Cristo, está en Él. ¿Alguien podrá recordar que en el Salmo 127, 2, dice, de más es que os levantéis muy temprano, que vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores? Dice, pues a su amado dará Dios el sueño, a su amado dará Dios el reposo. Pues bien, el amado de Dios, lo citamos recientemente, es Cristo el Hijo. Este es mi Hijo amado, dijo el Padre. En Él tengo complacencia. Entonces, ¿cómo un hombre podría conseguir el reposo? Simplemente, si viene, dice, de modo que si alguno está en Cristo, está en el amado, está en su cuerpo, es parte de la vida de Cristo. Ese es el punto. Por si alguien no pudiese entender esto, porque no lo ha escuchado antes, la Escritura enseña que la iglesia del Señor, no la iglesia pagana, no la iglesia idólatra, la iglesia del Señor, la iglesia que tiene a Cristo como Señor, como gobierno, como centro de adoración y alabanzas.
La iglesia del Señor, dice la Escritura, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, puesto así por Dios el Padre. Entonces la forma de estar en Cristo es ser parte de este cuerpo, ser parte de esta iglesia que busca vivir en la santidad del Señor, en la adoración permanente del Padre a través de Jesucristo, el amado Hijo. Termino entonces, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Y qué hay del trabajo? ¿Y qué hay del cansancio? ¿Y qué hay de la fatiga? ¿Y qué hay del sudor de la frente? Si uno viene a Cristo el Señor, lo primero que descansa es el alma. Lo primero que descansa y se limpia es la conciencia. Y la carga de pecado desaparece, porque el bendito Espíritu del Señor trabaja en nosotros. Si alguno está en Cristo, entonces vuelve a través de Jesucristo a establecer la relación, la comunión de Dios el Padre. Y la paz del Señor viene a nuestras vidas. El hombre deja de estar desnudo y huyendo de Dios. Porque, como dirá Efesios capítulo 4, se va a vestir de Cristo por la palabra del Señor. El Señor nos va a cubrir. El Señor nos va a llevar adelante. Amigo y hermano, ¿por qué seguir solo? ¿Por qué seguir con tanta fatiga? ¿Por qué seguir luchando sin muchas posibilidades? Venga Cristo. Venga Cristo el Señor. Él dijo a los que están trabajados y cargados, vengan a mí. Y Él toma compromiso. Él dice, yo les haré descansar. Usted tiene posibilidades. Acérquese. Solo tiene que reconocer que necesita al Señor. Solo tiene que reconocer que necesita ayuda. Levante la mano valientemente y dígale al Señor, te necesito. Señor, yo te necesito. Le garantizo que con una oración tan simple como esa, pero hecha con honestidad de lo profundo de su alma, usted le dice, Señor, yo te necesito. Le garantizo, el Señor, por su Espíritu, visitará su vida. Le atraerá a la casa de Dios. Y la palabra del Señor le será a usted alimento de fe. La palabra del Señor le santificará y la palabra del Señor pondrá fe en su vida, de tal manera que con fe podamos juntos agradar al Dios de los cielos. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén.